Hoy vamos a ver Deuteronomio 28, capítulo 28, versículo 15 hasta el final, pero llegar hasta el 37. Vamos a ver las maldiciones, el tema de las maldiciones que está dentro del tercer sermón de Moisés. Y esto está cuando Moisés está renovando el pacto con el pueblo. Muchos ven esto como no el tercer sermón, sino la tercera sección que se divide. Muchos ven Deuteronomio como un solo sermón que tiene tres partes diferentes. Otros ven sermones dentro del gran sermón, así que depende cómo uno lo vea. Entonces acá vamos a ver este tema de las maldiciones. Y el contexto que estamos estudiando es que desde el capítulo 27 empezamos a ver los protocolos que Moisés da al pueblo cuando lleguen a Siquem. Siquem está en la parte norte de Jerusalén, donde está Samaria, y este caso ocurre en Josué capítulo 8, esa es la narración. Estuvimos viendo cómo Dios quería que su pueblo escuche esta segunda generación y obedezca amándolo, obedeciendo los mandamientos. Moisés empieza diciendo no se comporten como sus padres, que dieron el ejemplo de la incredulidad cuando probaron a Dios en el desierto. Ustedes obedezcan a Dios en todo. Entonces empieza a hablar sobre los pecados ocultos que vimos en el capítulo 27, donde todo el pueblo se tenía que comprometer. Y acá en el capítulo 28 estuvimos estudiando el tema de las bendiciones palpables que Israel iba a ver en la tierra, una tierra abundante, bendiciones tangibles. Y hoy nos toca el tema de las maldiciones, que es la consecuencia de la desobediencia. En este tiempo, en el mundo antiguo del Oriente, habían tratados que se hacían los reyes o los soberanos con los vasallos que venían bajo la protección del soberano. Y los tratados que se hacían era de mutua fidelidad. El soberano o el rey o el monarca prometía ser fiel en proteger al vasallo en caso haya una enemistad entre los vecinos o alguien le quite algo, le robe o lo esclavicen. El soberano venía y los rescataba, parte del contrato, pero el vasallo tenía que pagarle tributo, dedicación, fidelidad al soberano. Eso era muy común, la forma como se hacía contratos en el antiguo Medio Oriente. Dios toma esa imagen y lo toma para hacer un contrato con Israel, parecido a los contratos que se hacían en el Antiguo Oriente, pero diferente en el trato que él iba a tener con su pueblo. No iba a ser un trato de tiranía, no iba a ser un trato donde no hay opción, iba a ser un trato basado en gracia, misericordia, justicia, compasión. Y este contrato que Dios hace con Israel públicamente a los demás vecinos tenía que mostrar la gloria de Dios a las demás naciones para que vengan y reconozcan que no hay otro Dios, otro soberano, otro ser mejor que servir que al Dios de Israel. Esa es la perspectiva, ¿no?, en que tenemos el contexto. Ahora, esa perspectiva cambia cómo vemos la historia. Si nos ponemos a pensar, este periodo de Moisés, estamos hablando 1500 a 1400 años antes de Cristo, ¿okay? Ese tiempo. Y era una demostración que Dios estaba haciendo con Israel para mostrarle algo al mundo. Dios toma a Israel de todos los pueblos y le quiere mostrar a través de Israel quién es Él. Se quiere manifestar a través de este pueblo. Tenemos la existencia del razonamiento. En estos pueblos paganos, recuerdan que eran dirigidos por supuestamente los astros, o el estudio de los astros, el estudio de los intestinos de los animales, la magia, el ocultismo, adivinación, hechicerías. Este mundo antiguo que no tenía la noción o la revelación de Dios se dejaba llevar por esta noción pagana en el sentido de que no tenía un concepto de Dios. Pagano no significa que no son buenos, pueden ser muy buenas personas, pero no tienen concepto de quién es Dios. ¿Okay? Entonces, estas culturas paganas, sin el concepto de Dios, tenían estas prácticas supersticiosas. En cambio, Israel tiene una revelación basada en el raciocinio que pela la mente. Oye Israel, vuestro Dios uno es, y amarás solamente a vuestro Dios con toda vuestra mente,
nuestra alma, nuestro corazón, nuestro ser. El amar a Dios, Israel tenía que obedecer la ley. Para obedecer la ley tenía que escucharla, tenía que leerla. Dios apela al razonamiento. En ningún momento tenemos a Dios diciendo al israelita, cree en mí por fe, acepta lo que yo te digo y punto. Dios da a través del Deuteronomio ejemplos tras ejemplos, caso tras caso, por qué deberían de obedecer la ley. Cómo eso muestra justicia, compasión, inclusión al inmigrante que había huido, a las viudas, a los huérfanos, al leví que no tenían heredad en la tierra, cómo ellos tenían que ser apoyados económicamente. O sea que la ley de Dios nos habla de la existencia de cómo Dios quiere que usemos la mente para adorarle y no nociones supersticiosas donde uno está en un cuarto oscuro tanteando, ¿será esto Dios o no será Dios? No solamente eso, pero Dios se reveló a Israel en una manera personal. Dios es una persona, no es una fuerza, no es una entidad desconocida. Dios se ha dado a conocer. Y acá en este tiempo de Moisés, la manera como él se dio a conocer fue a través de la ley. Porque esta ley está basada en su justicia, la ética, este contrato que tenía con Israel estaba basada en su misericordia, en su gracia, en su amor. Y es por eso que había consecuencias específicas. Y acá voy a parar. Porque un Dios que no da consecuencias por el mal comportamiento no ama. Pongámonos a pensar como padres. Si nosotros somos padres permisivos y le permitimos todo a nuestros hijos y no ponemos límites ni consecuencias en el comportamiento y en la actitud que ellos deben de tener, nuestra indiferencia demuestra una falta de amor hacia ellos, una falta de dedicación. Es decir, no tengo tiempo, no me molestes, haz lo que te da la gana. Eso es falta de amor y dedicación. Pero padres que aman toman atención a la actitud, a la conducta de los hijos y ponen consecuencias por la falta del compromiso de ellos en sus deberes, sus quehaceres, etcétera, de lo que se espera de ellos. El amor de Dios demuestra que Él está interesado que el ser humano, si se porta mal, debe de ser castigado. Lo que ocurrió en Las Vegas, si eso ocurría bajo el pueblo de Dios, era la pena de muerte, debe de ser condenado, porque Dios es un Dios justo. Ahora, este mundo obviamente ha rechazado toda noción de Dios, ha sacado a Dios fuera en 1960 y antes Nietzsche, el filósofo, escribió La muerte de Dios y él dijo en su filosofía, Nietzsche, un filósofo alemán, él dijo que con la muerte de Dios eso iba a traer la peor atrocidades en la civilización humana. Una vez que el hombre mate el concepto de Dios, de un ser soberano, y lo aniquile en toda esfera de área pública o familiar, el ser humano llega a ser el Dios y entonces ahora nosotros ponemos las reglas del juego y no damos cuenta a nadie. Y él vino a ser un profeta incrédulo, pero la década pasada, de 1900, donde él existió, fue la década en donde más hechos de crímenes se ha cometido en toda la humanidad. La Inquisición no le llega ni al dedo de los pies, aunque muchos tratan de hablar de la Inquisición como algo horrorífico del cristianismo. Nada que ver, ¿okay? Eso es otra parte de la historia. 1990, con la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra Fría, Vietnam, hubo más muerte por personas ateas, de régimen ateos que rechazaron a Dios porque aceptaron el concepto Dios ha muerto. Y así sacaron en la revista del Times Magazine en el año 70 y pico con la página Dios está muerto. Y miren lo que estamos experimentando. Y eso nos enseña algo a nosotros. Nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y vamos a experimentar la ruina y las atrocidades. Y eso es lo que Dios le está diciendo a través de Moisés a Israel, que si ellos sacan al Dios personal que se ha manifestado a ellos, entonces van a experimentar maldiciones. Eso es el tema que vamos a ver hoy día. En esta parte vamos a ver cómo Dios va a mostrar que el ser humano es profundamente depravado. Nosotros sin Dios nos matamos a nosotros mismos y nos comemos a nosotros mismos. Somos peores que el animal más sanguinario. ¿Okay? Y somos nosotros, el ser humano, el principal actor del mal en la historia. ¿Sí? Cuando las personas pregunten si Dios existiera o hagan la declaración que se contradice en sí,
si Dios existiera, ¿por qué existe el mal? Es porque hemos sacado a Dios de nuestras vidas y el ser humano se ha puesto como centro de la vida de la humanidad. Es por eso que el mal existe. El desafío que vamos a ver es a la cultura pagana de Israel y también a nuestro tiempo, donde era basado en la mitología, la irracionalidad y formas de reconstruir la historia donde Dios no es parte. Ya les dije, en ninguna escuela se enseña esta historia de la humanidad. Usted no va a encontrar el Génesis ni el Deuteronomio siendo enseñada en escuelas públicas, porque han sacado a Dios de la escuela y no queremos saber nada de Dios. ¿Okay? No vamos a escuchar esto. Entonces nosotros necesitamos enseñarles a nuestros hijos, como dice el Shema, él escucha y obedece a Israel, que Dios nos ha manifestado su voluntad, su verdad, su palabra, y Dios toma al ser humano como responsable. Y si desobedecemos y rechazamos, el juicio. ¿Okay? Este es el récord bíblico que desafía a nosotros, al hombre moderno, a la mujer moderna, a cuestionar nuestra existencia. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es nuestro propósito si este ser supremo se ha revelado? Miremos el grado de las maldiciones. Es bien básico, es un pasaje largo, son hasta el versículo, estamos en Deuteronomio 28, hasta el versículo 68, pero podemos dividir eso en secciones. Versículo 15 al 19 es un paralelo de los primeros 6 versículos de lo que empezó a hablar. Estos estatutos son dados por Dios, ¿ok? Esto no es Moisés creando o fabulando su propia revelación. Esto es Dios hablando. Esa es la inspiración de las Escrituras. Palabras de Dios y no de Moisés. Ahora, ¿cómo se responde a la revelación de Dios? Va a depender las consecuencias, sea bendición o maldición. Veamos el tema de la maldición, porque en el versículo 26 habla lo que va a el dónde, la geografía que van a caer las maldiciones. Habla de ciudad y campo, que malditos son cuando dejen de obedecer, y habla de ciudad y campo, y está hablando de la geografía. El sufrimiento a través de la comunidad. Versículo 17, escasez de comida, serán tu canasta y tu mesa de amasar. Maldición sobre la escasez de comida. Va a haber escasez de comida, mejor dicho. Versículo 18, habla del cuerpo. Malditos serán el fruto de tu vientre, tus cosechas. O sea, acá estamos hablando de la productividad de nuestro cuerpo al producir hijos, la productividad de la tierra al dar cosecha y la productividad del ganado. Ahí en el versículo 18, toda esa productividad y abundancia va a decaer. Acá tenemos algo muy interesante porque las maldiciones afectan el ambiente zoológico, los animales, botánico y fisiológico. Cómo Israel se comportaba ante su Dios, obediencia o desobediencia, tenía efectos radicales en la economía del pueblo. Y acá hay un principio espiritual fundamental que mucha gente se hace y comenta hoy en día. Lo que está experimentando, las convulsiones sobrenaturales y naturales que estamos experimentando en el mundo de hoy en día, una detrás de otra, terremotos, huracanes, ¿eso tiene algo que ver con los juicios de Dios? La primera respuesta es no tenemos revelación nueva hoy en día, porque no se ha levantado un profeta a declararnos. Pero lo que sí podemos decir, según la palabra de Dios, es que Dios ha conectado la ética de la humanidad con cómo la tierra responde. O sea que vemos en la Biblia que cuando el hombre se porta éticamente corrupto e inmoral, la tierra sufre y vemos devastaciones. Hay una relación que lo que sucede en la creación, en la naturaleza, tiene que ver con el estado de inmoralidad del ser humano. Así que podemos decir que todo esto que está sucediendo es por nuestra falta de reconocimiento y de buscar la verdad de Dios. Pero no podemos aseverar con exactitud, eso fue juicio de Dios, porque no tenemos revelación y estaríamos hablando algo que no nos corresponde. ¿Okay? El modo que la teocracia de Israel operaría o se comportaría afectaría toda la esfera de la existencia. Sus decisiones afectarían sus abundancias. ¿Okay?
Los versículos 20 al 68 hasta el final se enumera las maldiciones específicamente. Y si ustedes ven, van de una manera gradual, van progresando, donde comienzan a ver decaimiento inicial hasta lo peor que es el exilio, el ser desterrados y llevados como esclavos a otra tierra. Si nos ponemos a pensar cuál es lo peor que puede suceder a una nación, acá con Israel, Moisés está describiendo que la maldición iba a venir en una forma progresiva sobre Israel para que ellos sepan: hay hambruna, regresemos a Dios en arrepentimiento. El Señor es el único que nos provee. No, vamos a los dioses a adorar para que los dioses nos traigan la fertilidad y la abundancia. Ok, Dios le manda bestias. Vamos al Dios que nos va a proteger contra animales. Dios esperando que regresen a Él y se arrepientan. Con cada devastación que ellos experimentaban, como las plagas de Egipto, Dios esperaba que se acuerden de estas palabras de la ley y regresen a Él y vuelvan a Él. Y el pueblo le hizo el puño a Dios, le dio la espalda y se fue tras otros dioses. Vamos a leer brevemente, si acompañan conmigo, Amós, el libro de Amós, el profeta. Es uno de los profetas que habla específicamente de esto. Después de Ezequiel, Daniel, Oseas. Amós, capítulo 4. Versículo 6, voy a empezar a leer. Acá le está hablando sobre la dureza del pueblo de Israel al no regresar, después de que Dios trata con ellos. Amós, capítulo 4, versículo del 6 en adelante. Pueden leer todo el capítulo, pero voy a leer desde el versículo 6. Tengo la versión Nueva Internacional, si suena un poquito diferente. Dice así: yo les hice pasar hambre en todas sus ciudades. Esto mismo que estamos leyendo, parte de Deuteronomio, ¿ok? Y los privé de pan en todos sus poblados. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les retuve la lluvia, recuerden Elías, cuando aún faltaban 3 meses para la cosecha. En una ciudad hacía llover, pero en otra no. Una parcela recibía lluvia, mientras que otra no, y se secó. Vagando de ciudad en ciudad iba la gente en busca de agua, pero no calmaban su sed. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Castigué sus campos con plagas y sequía. La langosta devoró sus huertos y viñedos, sus higueras y olivares. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Les mandé plagas como las de Egipto. Pasé por la espada a sus mejores jóvenes, junto con los caballos capturados, o sea, guerra. Hice que llegara hasta sus propias narices el hedor de los cadáveres. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Yo les envié a destrucción como la de Sodoma y Gomorra. Quedaron como tizones arrebatados del fuego. Con todo, ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Por eso, Israel, voy a actuar contra ti. ¿Y cómo voy a hacerlo? Prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. Esto es como prepárate para enfrentarte ahora a tu Dios. Todo esto estaba escrito en la ley de Moisés, que acá en las maldiciones iba a ser gradualmente, progresivamente, con el propósito de que Israel regrese en arrepentimiento. Es para eso que Dios le manda a los profetas, para que los profetas les haga recordar la ley, las estipulaciones del contrato, en qué habían fallado y regresen a Dios. Y Dios acá a través del profeta Amós está diciendo, muchos años después, no regresan a mí, no regresan a mí, no regresan a mí. Un decaimiento progresivo. Entonces, destrucción en el ambiente físico, maldición, confusión y exhortación. Eso es lo que causa la desobediencia y eso es lo que iba a causar las maldiciones. No solamente eso, pero Dios le exhorta a los líderes religiosos, porque ellos eran los que tenían que enseñar la ley, como los sacerdotes y levitas. Ellos tenían que instruir al pueblo en la ley. Pero el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 2, un versículo nomás, le leo. Es el último libro de la Biblia antes de Mateo. Malaquías, si me acompañan. Capítulo 2, versículo 2. Es para los sacerdotes, como dice el versículo 1. Dice,
Si no me hacen caso, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya le he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. O sea que la desobediencia era para todos. Los líderes de Israel tenían que dar el ejemplo de obediencia. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que los líderes están por encima de la ley? En el ambiente político, la ley es para los ciudadanos, pero los líderes hacen lo que le da la gana. Ellos están por encima de la ley. Si hay hambruna para el pueblo, ellos sí comen caviar. Si hay necesidad, ellos sí tienen luz y electricidad. Si hay convulsión y revuelta entre los ciudadanos, ellos sí tienen su protección de seguridad. Pero en el pueblo de Dios, miren la justicia de Dios. Sus líderes caían bajo el mismo juicio. Nadie se salvaba. Ahí no había que yo soy el sacerdote, a mí nadie me toque. Bésenme el anillo. Traigan los diezmos, que yo soy el representante de Dios. La maldición es para ustedes, pueblo desobediente. Acá Dios, cuando empieza a hablar, empieza con los líderes. Caen bajo el mismo peso. Eso es justicia. Verdadera justicia es que cuando se aplica la ley y no hay corona, como decimos nosotros, para nadie. No hay excepción de personas. Eso es la justicia de Dios y eso es lo que este mundo no conoce. Nosotros con la coima, nosotros conozco a mi tío que está en el juez o que trabaja para el ministro, salimos libres y absueltos de todo duda y pecado. Con Dios no podemos burlarnos. Las maldiciones por la desobediencia los alcanzaba. Ahora, esto nos demuestra, muy importante, que Dios es soberano y el ser humano era responsable como respondía. ¿Saben que Salomón citó este pasaje de la ley cuando inauguró su reinado? O, bueno, no su reinado, cuando inauguró el templo. ¿Ves que Salomón era el arquitecto, el Miguel Ángelo de la historia? Él era el arquitecto y el artista y el rey más sabio. Y cuando él inauguró el templo, un poquito después de que fue hecho rey, él cita esta parte de la ley. Vean conmigo Primera de Reyes, para que vean que el pueblo de Israel no era ignorante en cuanto a esto. Ellos sabían que le estaban escupiendo la cara a Dios directamente, como se dice. Primera de Reyes 8, 35 al 40. 8, 35 al 40. Dice, ¿okay? Esta es parte de la oración de dedicación que hace Salomón cuando dedica el templo. Parte de la oración. Ustedes pueden leer todo el pasaje después. Cuando tu pueblo peque contra ti, ven que este es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no es el pueblo de Salomón. ¿Ah? Muchas veces nosotros decimos mi iglesia, la iglesia del... Esta es la iglesia, el pueblo de Dios, le pertenece a Dios, ¿ok? Cuando tu pueblo pegue contra ti, dice Salomón, y tú lo aflijas cerrando el cielo para que no llueva, lo mismo que decían los profetas después y lo que dice Moisés, si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten, o sea, regresan a ti de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tu siervo, de tu pueblo Israel. Guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se la diste al pueblo por herencia. Cuando en el país haya hambre, peste, sequía o plagas de langostas o saltamontes en los sembrados, o cuando el enemigo sitie alguna de nuestras ciudades, en fin, cuando venga cualquier calamidad o enfermedad, esto es parte de las maldiciones, si luego cada israelita consciente de su propia culpa extiende sus manos hacia este templo y ora y te suplica, óyelo tú desde el cielo donde habitas y perdónalo. Trata a cada uno según su conducta, la cual tú conoces, puesto que solo tú escudriñas el corazón humano. Así todos tendrán temor de ti mientras vivan en la tierra que les diste a nuestros antepasados. Y nosotros diríamos, y eso te incluye a ti, Salomón, a ti también. Ven que esta parte de las maldiciones que Dios le da a Moisés estaba muy, pero muy consciente en la mente de todo israelita. Y ellos sabían, hambruna, ¿en qué hemos desobedecido? Pestes, ¿en qué hemos desobedecido? Pero los profetas nos dicen, no regresaron a mí, no se arrepintieron.
En el versículo 36, Deuteronomio 28, 36, regresamos a Deuteronomio 28, 36, dice así. 28, 36. El Señor hará que tú y el rey que hayas elegido para gobernante sean deportados a un país que ni tú ni tus antepasados conocieron. Y miren la ironía que viene con esto. Allí adorarás a otros dioses, dioses de madera y de piedra. O sea que Dios les está diciendo acá, ya que ustedes me desobedecieron cayendo en la idolatría, porque ahí es donde empezaron a apartarse de Él, bueno, les daré su gusto. Los sacaré de mi tierra y los llevaré a un país para que ahí, en ese país donde tienen panteón de dioses, ustedes puedan seguir con su idolatría. Van a ver si me van a extrañar o no. ¿Quieren adorar a otros dioses en mi tierra? Ok, los voy a llevar a otro país para que adoren verdaderamente a esos dioses de palo que no ven, que no sienten, que no son nada. Dios les está acá a través de Moisés prediciendo el exilio. El exilio no solamente va a otra tierra, Dios lo manda de vacaciones. Lo voy a mandar de vacaciones para que cometan sus actos idólatras allá en Babilonia, sirvan dioses extraños, sino que ya que les gusta acomodarse a los pueblos vecinos, bueno, vuélvanse babilónicos. Jeremías 39, versículo 1 al 9 dice, Jeremías 39. Estamos armando esto de que Dios le está hablando a su pueblo. Después de Isaías, Jeremías, un profeta que en el futuro Dios mediante lo podremos estudiar. Jeremías 39 habla sobre la caída de Jerusalén, los primeros 9 versículos, pero voy a leer brevemente. Jeremías 39. Voy a leer, a ver, desde el versículo. Se puede leer del 1 al 9, pero yo voy a leer solamente unos versículos, ¿ok? Por cuestión de tiempo. Versículo 6. Este es cuando estaba las sentencias contra Sedequías. Y ante sus propios ojos del rey, hizo degollar el rey de Judá a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y le pusieran cadenas de bronce para llevarlos a Babilonia. Entonces los babilónicos derrumbaron los muros, prendieron, quemaron todo. Versículo 9, finalmente Nabuzaradán, el comandante de la guardia, llevó cautivos a Babilonia tanto al resto de la población como a los desertores, es decir, a todos los que quedaban. Irónicamente, este rey, los babilónicos le quitaron el ojo para ir a Babilonia, era un acto de humillación. Pero la ironía es que este rey ya estaba ciego espiritualmente porque no regresó a Dios. El acto de este rey malo, babilónico, era un acto que simbolizaba lo que este rey había hecho con su corazón, que no quería ver la luz ni la ley de Dios. Entonces, las maldiciones es consecuencia de la falta de obediencia de Israel hacia su Dios, ¿ok? Este es el éxodo al revés. Se revierte el éxodo de Israel. Es lo que nos dice Deuteronomio 28, versículo 25 al 37. Ahí se nos está hablando que el éxodo que experimentó Egipto, las plagas, todo eso caerá sobre Israel. Ahora, ya leí el profeta Amós. La razón detrás de todo esto es que Dios es fiel en guardar su palabra. Él es íntegro y Él espera que su pueblo sea fiel también con Él. Dios no está jugando acá cuando nos dice obedézcanme en esto con Israel y a nosotros también cuando se nos manda el mandamiento de amarnos unos a otros. Dios no está jugando con nosotros. Si Dios cumple su palabra y la guardó y la demostró a través de Israel, lo que el juicio significaba, el juicio del pecado de Israel, ¿qué más podemos esperar de nosotros? Bueno, gracias a Dios que tenemos el libro de Apocalipsis, que empieza con 7 cartas a 7 iglesias. Bueno, empieza con la visión del trono celestial, pero de ahí capítulo 2 y 3 habla de 7 cartas circulares que
Juan escribe de la isla de Pablo, desterrado, a 7 iglesias en Asia Menor. Y esas 7 cartas, excepto una, o sea, 6 cartas, iban a esas iglesias para exhortarlos a que se arrepientan porque habían aceptado herejía e inmoralidad, falsa doctrina en las iglesias. Y Dios le dice que si ellos no se arrepienten de la herejía, inmoralidad, falsa doctrina en las iglesias, Dios iba a destruir la iglesia, la iba a desaparecer, iba a quitar el candelabro de la iglesia. Es que Dios es soberano. Dios tiene, se puede decir, todo el poder y todo el derecho de decir, esta iglesia no me honra, la cierro. Él saca hijos de otras partes. Así que si nosotros estamos siendo infieles, desobedientes, ante Dios somos responsables del juicio que acarreamos sobre nuestra iglesia, sobre nuestras vidas. Dios no jugó con Israel. Son 2 cosas, termino con esto. El juicio de Dios puede servirnos para advertirnos de algo que debemos, ¿no?, de tomar conciencia, o disciplinarnos de algo malo que estamos haciendo. Acá con Moisés le estaba advirtiendo a Israel: tus padres me desobedecieron, todos murieron en el desierto, no van a entrar. Moisés, como líder y fundador, se puede decir, de los judíos, de los israelitas, está diciendo: yo desobedecí, yo no entro. No por ser líder voy a entrar. No, yo no entro a la tierra. Y ahora Moisés le está diciendo, Dios a través de Moisés: ustedes me obedecen, van a experimentar esto. La advertencia. Me desobedecen, van a experimentar aquello. Les está advirtiendo. Dios nos puede estar advirtiendo en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra de Dios, nos está advirtiendo: no tomes esta decisión, no hagas esto, esto va en contra de mi cuidado, vas por mal camino. Hay que buscar discernimiento en qué cosas es que Dios nos está advirtiendo. O quizás Dios nos esté disciplinando. Si estamos experimentando algún dolor, algún desfallecimiento, alguna prueba, tribulación, lo que sea, quizás Dios nos está disciplinando por algo que ya hicimos mal, sino que no nos hemos dado cuenta. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 13, que Dios, como Padre amoroso, disciplina a todo hijo. Así que tenemos que examinarnos. ¿Nos está advirtiendo Dios de algo o nos está disciplinando Dios de algo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Acá Dios, en este capítulo 28, les está advirtiendo a Israel. Cuando leímos Amós, los estaba ya a punto de ya los estaba disciplinando porque habían experimentado hambre, peste, ya los estaba disciplinando, pero cuando los botó de la tierra, les degolló los ojos a su rey y los llevó cautivos a Babilonia, juicio final, los destruyó. Entonces, Él progresivamente, como Padre amoroso, nos advierte, después nos disciplina, y si no nos arrepentimos, Señor, perdónanos y sálvanos y ten piedad de nosotros, porque lo que nos espera es, y nos llama, nos saca, nos corta. Y Él es Dios de la vida, Dios de la muerte, Él da y Él quita, como dijo Job. No hay soberano más que Él. Voy a acabar acá para poder conversar. Sigan leyendo porque sigue hablando sobre las consecuencias de Israel. La próxima semana vamos a concluir con este capítulo porque se vuelve personal. No solamente experimentan las maldiciones en lo externo, pero comienzan a experimentar enfermedades y dolores internos. Y quiero hablar un poquito acerca de cuando experimentamos sin causa fisiológica enfermedades como depresión, ansiedad, soledad, etcétera, 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 que viene con esta última parte del Deuteronomio que me gustaría aplicar para la próxima vez que estudiemos. Entonces voy a parar ahí para tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas.